de hoy Dios nos va a enseñar en su palabra cómo podemos vencer el desánimo. El desánimo, algo que de tiempo en tiempo, yo diría que todos, prácticamente toda la humanidad, pisa de vez en cuando. ¿Sale? Tenemos que tener muy claro que el diablo, una de las armas que más utiliza en contra de los hijos de Dios es el desánimo. El desánimo, no sé, tal vez tú vienes saliendo de un tiempo de desánimo, venimos saliendo de un tiempo de desánimo, circunstancias lo provocan, son situaciones que infinidad de circunstancias y de situaciones pueden llevar a alguien a una emoción tan negativa como el desánimo. Tal vez acabas de pasar por alguna. La otra posibilidad es de que estés ahora mismo en alguna área de tu vida en desánimo, ¿verdad? Con no mucho ánimo para seguir adelante. O tal vez estés próximo en un futuro, por alguna circunstancia, vas a entrar al desánimo, ¿vale? La realidad es que todos, no importa la fe que tengamos, no importa lo grande que tengamos la fe, lo fuerte que sea nuestro espíritu, es, déjame llamarlo así, un poco común el que podamos entrar o que entremos, ¿verdad?, en un tiempo de una emoción negativa, de un desgano, de un desánimo, y nos encontramos como David diciendo: Señor, ¿hasta cuándo, no? David dejó reflejada ese corazón, su alma estaba angustiada, y en el Salmo 6.3 dice: angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Es una pregunta muy válida, y la realidad es que bueno, hay posibilidades de estar, haber estado, o que entremos próximamente, ¿vale? Por eso Dios, que sabe lo importante que es el ánimo, especialmente cuando se trata de ir hacia adelante, cuando tú entiendes que tienes un propósito de vida, una visión de vida, como hemos estado enseñando estos últimos mensajes, cuando tú entiendes que vas caminando hacia el propósito de Dios, en la dirección del propósito o de los propósitos de Dios, se hace necesario escuchar esto de parte de Dios. Dios le dijo a Moisés que le dijera a Josué y al pueblo, cuando iban a entrar a la tierra prometida, les dijo esto que está en Deuteronomio 31.5. Les dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Vale? Vamos a repasar un poco alguna historia que ya conocemos, de la historia de Elías, Acab, Jezabel, y vamos a buscar un ángulo diferente para entender cómo el Señor nos puede sacar del desánimo. ¿Ok? De aquí que el mensaje lo lleva por título: dejando la estación del desánimo, porque Dios nunca te deja ni te desampara. Esa es una promesa, ¿verdad? Se lo dijo a Josué, o a Moisés y a Josué, a todo su pueblo: Dios no te dejará ni te desamparará. Y tenemos que tener eso claro: Dios no te deja, nunca te ha dejado, ni te dejará, ni tampoco te desamparará. ¿Vale? Vamos a conocer en esta primera parte de la historia cuando Elías estuvo lleno de fe, con una fe, déjeme decirle, que estaba en lo más alto. ¿Ok? La historia narra que el reino de Israel estaba dividido en dos reinos: Judá, el reino del sur, el reino del norte. Acab reinaba en el norte, él era judío obviamente, y su esposa Jezabel no era judía. Los dos juntos eran la mismísima imagen de la maldad. A él no le importaba, era el Señor, y a ella, a Jezabel, le importaba mucho de dónde venía ella. Adoraban a Baal, y entonces que todo el pueblo de Israel adorara a Baal. Y en ese tiempo había una idolatría en Israel a favor de Baal, y creían que era el Dios de la lluvia. Entonces Dios le dijo a Elías que fuera a avisarle a Acab que iba a dejar de llover, con toda la intención de que supiera Acab y todo el pueblo quién era el Dios de la lluvia, el Dios de la tierra, el Dios de
el mundo y su plenitud. ¿Ok? Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Y vamos a ir tomando algunas reflexiones. Si Dios nos permite, tomaremos 7 reflexiones en este mensaje. Dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, le dice Elías, que no habrá ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Quiero que note que Elías estaba delante de la presencia de Acab, y ahí él pudo decir: estoy delante de la presencia de Dios. Sí estoy delante de ti, rey, pero estoy en la presencia de Dios, ¿vale? La primera reflexión que quiero que hagamos es que tú y yo, que estamos bajo la gracia, que hemos entendido que por fe y por el poder del Espíritu Santo en nosotros, creemos que Jesús habita en nuestro corazón. Creemos que el Espíritu Santo y sus ríos de agua viva corren desde nuestro interior hacia afuera. Tenemos que tener muy claro, como Elías, que estamos permanentemente en la presencia de Dios. Tú y yo ya no le pedimos al Señor que su presencia, a veces nos deje estar en su presencia. Tú y yo creemos que caminamos en la presencia de Dios, no por nuestras obras, por nuestra fe en la obra de Jesús. Amén. ¿Puedo leer un buen amén? Acuérdense de poner ahí algún mensaje ahí en los dispositivos que nos puedan ayudar para promover que mucha más gente reciba este mensaje, ¿vale? Sigamos leyendo. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 2. Dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí, diga conmigo allí, de comer. Y él fue e hizo conforme la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, mire qué maravilloso, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Dios le dice a Elías que le diga a Acab que va a dejar de llover, y en efecto dejó de llover. Pero Dios no dejó ni desamparó a Elías y le dijo a dónde ir. Lo mandó allí para que allí los cuervos le trajeran de comer carne, no cualquier cosa, carne, y él pudiera beber del arroyo, pan y carne, ¿ok? Eso es una maravilla de entender para nosotros, que aunque el Señor te mande allí, que muy frecuentemente te va a mandar allí, a lugares a lo mejor que no conoces, que no estás totalmente convencido, que no entiendes por qué te mandó allí, pero los allí de Dios, tienes que tener claridad que si ese allí es de Dios, ahí te va a dar provisión, no te va a dejar y no te va a desamparar. Amén. Así que, oiga, qué maravilloso, ¿verdad? Que le mandó un cuervo con un pedazo de carne. Qué milagro tan espectacular, tomando en cuenta que los cuervos son carnívoros. Como siempre digo cuando leo este pasaje, es como mandar al Chavo del 8 con una torta que no se la coma. No hay manera, ¿me explico? Solo Dios. Así que esta segunda reflexión nos hace entender que no importa cuáles son los allí de Dios, tú tienes que tener certeza que ahí te va a proveer. Ahora, nadie te puede decir, ni yo ni nadie te puede decir cuáles son los allí de Dios. Ve allí. No, tú tienes que tener esa certeza de tu relación íntima con el Señor para saber que hoy te toca ir allí, pero allí te va a proveer, porque el Señor no te va a dejar y no te va a desamparar nunca. Amén. Sigamos leyendo. Verso 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Serepta de Sidón, que es ahora donde está Líbano, y mora ¿dónde? Allí. Lo mandó a otro allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Serepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano.
Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Esa mujer no era israelita, no necesariamente creía en Dios, pero sí sabía quién era el Dios de Israel. Le dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, reconoció el profeta, ¿cierto? Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, ya era lo último que tenía ella. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Diga conmigo, a mí primero. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Ahí se quedó Elías muchos días, y comieron pan y comieron y bebieron agua y no les escaseó. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por él. ¡Wow! Mire, eso es un gran milagro. En aquel tiempo, las viudas no tenían, eran las personas más pobres, porque además no podían trabajar. Entonces, que Dios le haya dicho, ve a otro país. Tú eres profeta en Israel, pero ve a otro país. Eso ya es un tema. Y ahí te va a buscar, te vas a encontrar una mujer viuda, que no tiene dinero, que se está muriendo de hambre, que le queda un pedacito de harina y un pedacito de aceite para hacerse un pan, tomar agua, lo último que queda, y dejarse morir. Ella te va a alimentar. Entonces, cuando llega Elías, Elías cree en el Señor. Y esa mujer sabía quién era Jehová, sabía que él era profeta de Jehová, aunque no fuera su Dios, conocía al Dios de Israel. Y cree en lo que el profeta le dice. Aquí lo interesante en la reflexión es que ella no le queda casi nada. Le queda solamente un poquito de harina para ella y para su hijo, un poquito de aceite para hacer un pan, un poquito de agua, eso es todo. Pero Dios se atreve a decirle a la mujer, cree en mí, o sea, a través de Elías, ¿verdad? Pero es Dios, o sea, aquí Elías representa al Señor y le dice, cree en mí, confía en mí, dame a mí primero, dame la primicia a mí, aún de tu escasez, dame a mí, y yo te prometo que tu harina y tu aceite no escaseará. Y esa es una reflexión maravillosa, la tercera reflexión del mensaje. Cuando tú tienes claro en tu corazón que Dios va primero en tus tiempos, en tu dinero, en tus diezmos, en tu servicio, en tu corazón, en tu oración, cuando todo, no tengo tiempo, pero le sirvo a Dios. Estoy muy abrumado, pero Dios va primero. De lo que gano, lo primero es para Dios y aparto para Dios, ofrenda y diezmo. Amén. Cuando tú entiendes eso, la promesa de Dios es que tu vasija, tu tinaja de harina y tu vasija de aceite no escasearán. Al contrario, Dios va a multiplicar en ti todo lo que tú le des al primero. Amén. Al Señor no se le da de último. Mira, el tema del diezmo no es un tema de dinero, es un tema de primero o último. Hay gente que diezma en el mes si es que le alcanzó el dinero. Y diezma a lo mejor poniendo una cantidad a la que le llama diezmo, pero el diezmo es el 10%. Entonces el diezmo se trata de entender que es tu primer 10%. De tus 100 que recibes, el primero es para Dios. No sé qué va a pasar con el 90%, no sé si me va a alcanzar para vivir, pero lo primero es para Dios. Ese es el corazón del diezmo, que le creas a Dios. Y no te está hablando de escasez porque tienes otro 90%, pero lo que está hablando es de corazón. ¿Quién va primero? Dios. ¿Tú o Dios? Dios. ¿Tu hijo o Dios? Dios. Ese es el poder que hay en el diezmo. Amén. Tu diezmo sea de 1 peso, sea de 100 o sea de 1000. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el punto. Creerle a Dios. Y cuando la gente diezma con ese corazón, la palabra dice, aquí dice que te multiplicará y no escaseará tu provisión. Y si tú lees la
la promesa que hay detrás de ese corazón en el diezmo, dice que Él abrirá las ventanas de los cielos, derramará bendiciones hasta que sobreabunde, porque estás bien claro que lo primero es para Dios. ¿Me estás siguiendo? Aquí no lo dice esto. Aquí no lo dice el Señor con esta mujer y con Elías. ¿Puede ir un buen amén a eso? Amén. Después que pasó eso, hay un evento que es uno de los más importantes en esta historia, que es que el pueblo de Dios vivía muy confundido porque Jezabel y Acab promovían mucho la adoración a Baal. Entonces Israel estaba entre Baal y Dios. Entonces Elías le dice a Acab: vamos a hacer un concurso. ¿Qué te parece si hacemos un concurso? El pueblo está confundido y vamos a determinar quién es el Dios de Israel, si Baal o Jehová. Convoca a tus profetas, le dice, y que hagan un altar, y vamos a poner ahí un buey, y que se pongan a orar, y yo haré lo mismo. Y el Dios que mande fuego del cielo para quemar el holocausto en el altar, ese que sea el Dios de Israel. Elías se lo dijo acá, pero mandó a llamar al pueblo. Le dijo: vengan, acérquense, les voy a decir esto. Y creó el primer concurso televisivo de la historia. ¿Ok? ¿Qué 100 mexicanos dijeron y nada de eso? No. Había que ver quién era el rey de Israel. Entonces, primero le dio lugar a los profetas. Había 450 profetas de Baal. Y él era el único profeta de Dios. ¿Ok? Y entonces, arma los profetas de Baal su altar, y se ponen a cantar y a bailar y a zanjarse la piel, y Baal nunca contestó. Le toca el turno a Elías. Elías arma un altar con 12 piedras representando las 12 tribus de Israel. Usted sabe que ahí estamos nosotros como la tribu de Benjamín, la iglesia bajo la gracia. Ahí pidió 12 cántaros de agua. Imagínense pedir agua en el altar en una zona totalmente desértica donde no había llovido. Era una locura, pero se la dieron y lo pusieron ahí. Oró al Señor y en menos de 20-30 segundos tal vez el Señor derrama fuego del cielo y se incendió todo, ¿verdad? El agua se consumió, las piedras se quemaron, el holocausto por supuesto fue quemado, y todo el pueblo vio que el Dios de Israel era Jehová. Amén. El concurso era un concurso de vida o muerte. Incluía que el que ganara tomaba el derecho de matar a los demás. Así que Elías tomó el derecho de matar a 450 profetas y fueron a un arroyo, y ahí, claro, y el pueblo le ayudó, y uno por uno él se decapitó a los 450 profetas de Baal. ¿Me está siguiendo? Esa historia fue tremenda. Qué poder de Dios, qué fe la de Elías. Esta es la cúspide de la fe de Elías. ¿Me está siguiendo? Muy bien. Todo esto pasó cuando Elías tenía una fe muy alta. Pero vamos a esta segunda parte del mensaje para conocer cuando Elías estuvo en su fe más baja. Después de que mató a los 450 profetas de Baal, el primer libro de Reyes, capítulo 19, narra qué fue lo que pasó. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, si no te volamos la cabeza. Viendo pues el peligro, digan todos conmigo, viendo, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, o sea, del norte bajó hacia el sur, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, y aquí le entró el desánimo tremendo, se fue una depresión, grado 5, ¿verdad? No sé si tengan grados, pero grado 5. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Estaba listo Elías para morir, del desánimo que tenía. ¿Ok? Y aquí nosotros tenemos que entender que cuando entramos en desánimo, comenzamos a ver
sombrío el futuro, gris la situación. Algo está pasando y nosotros empezamos a mirar que deja de tener un brillo, ¿ok? La vida como tal. Pero ahí la razón por la cual la fe de Elías, que estaba hasta arriba, se fue hasta el desánimo, la depresión, inclusive de quererse morir ya, tuvo una razón. Es que vio, dice, el peligro. Dejó de ver lo invisible y comenzó a ver lo visible. Vio la amenaza de Jezabel, vio los ejércitos de Jezabel, vio las espadas seguramente, vio, y de ese ver le entró un temor que junto con el cansancio físico, porque el cansancio físico debilita el alma y los pensamientos se hacen disolutos también, corrió por su vida creyendo que él tenía que salvarla. ¿Me está siguiendo? Hasta aquí 4 eventos donde Dios fue el que hizo las cosas, y en este evento no le ora a Dios, no le pide ayuda a Dios, y él la quiere resolver solo. Y eso es lo que hoy tenemos que entender nosotros. Cuando tú pones tu mirada en la circunstancia y le prestas demasiado tiempo y atención a lo que está pasando, y dejas de mirar al invisible, y dejas de mirar la obra maravillosa de Jesús, y dejas de creerle su palabra, y dejas de hablar su palabra por empezar a hablar todo lo que te pasa en la realidad, que sea realidad no quiere decir que es tu verdad. Tú y yo caminamos en la verdad de que el Señor no nos deja ni nos desampara. Así que la manera de salir, de dejar la estación del desánimo, es dejar de mirar la circunstancia y volver a mirar al invisible. Al Señor que entregó su vida y que tú crees que está aquí en tu corazón. Jesús no tiene miedo, Jesús está en tu barca, en tu vida. Tienes los ríos del Espíritu Santo dentro de ti. No estoy diciendo que no nos desanimemos, que no haya emociones difíciles. No. Tan así que Santiago dice en capítulo 5, verso 17, dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Tenía miedo, angustia, desánimo, depresión, lo que tú me digas, tristeza, dolor, todo lo que igual que tú y yo. Pero dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Es decir, sí con miedo, sí con desánimo, pero hay que orar, hay que voltear a ver al invisible, hay que voltear a ver a Dios, hay que ver sus promesas en el Espíritu, y dejar de ponerle atención a lo que estás viendo en lo natural. Nadie dice que no te preocupes, iglesia, por lo natural. Eso es natural. Se angustia uno, se preocupa uno, si hay enfermedad, si hay escasez, si hay pleito, contienda, lo que sea, uno se preocupa y eso está normal. Lo que no es normal es dejar de vivir por fe y comenzar a vivir por vista. Dejar de vivir creyéndole a Dios y comenzar a creerle a la circunstancia. Eso es lo que provocó que la fe de Elías, que estaba en lo más alto, descendiera hasta lo más bajo. ¿Me está siguiendo? ¡Wow! Entonces, quinta reflexión, ¿verdad? O cuarta reflexión. Caminemos por fe y no por vista. ¿Sale? Recordemos eso. Ahora, viene lo mejor. Prepárese. Sigue diciendo el capítulo 5. Perdón, el capítulo 19, el verso 5. Sigue diciendo: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. A ver si el Señor se lo llevaba a dormir. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Estaba tan cansado, porque el temor también cansa. La angustia, el desánimo agota. Pero él venía agotado física y emocionalmente, ¿ok? Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Cuando usted ve en la palabra
un ángel que dice un ángel en singular, siempre se trata del ángel de Dios. Pero aquí nos lo aclara que el ángel de Jehová volvió, o sea que el primero que vino era el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús. En este caso es una preencarnación de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Me está siguiendo? Y aquí está lo maravilloso en la reflexión quinta, la de la gracia. Qué interesante es que cuando Elías estaba en lo más alto de su fe, Dios envió cuervos y a una viuda para alimentarlo. Pero cuando Elías está en lo más bajo de su fe, Dios envía a su propio Hijo Jesucristo a alimentarlo. Y eso te tiene que volar la cabeza. Esa es la gracia en la que tú y yo tenemos que vivir. Tenemos que creer desde antes. Mire, el problema que vive mucha gente cristiana con el desánimo es que no creyeron bien desde antes y cuando entran en desánimo, ahora tienen que hacer un doble, triple y quíntuple esfuerzo para creer en Dios, en Jesús, en la obra maravillosa de gracia y favor inmerecido de Jesús, estando emocionalmente negativo. Eso es muy difícil. Por eso hay mucha gente que vive en desánimo, enojado con la vida, en tristeza, en depresión. ¿Por qué? Porque estando en desánimo es muy difícil conectarse con Dios. No es imposible, es difícil. Pero tú y yo, lo maravilloso de esto es que Elías no hizo nada. Él estaba listo para morir, él solo durmió. Quien hizo todo fue el Señor, que le envió a su Hijo, porque yo sé, dice Dios, la enseñanza es esta: cuando tú estás fuerte, yo te puedo mandar gente, cuervos, situaciones que tú vas a poder creer que soy yo y el milagro se va a hacer. Pero cuando estás en tu peor debilidad, te tengo que mandar a mi Hijo Jesucristo para que te levante, para que te dé de comer del pan y del agua, que es el mismo. Él es el pan de vida y el agua viva. Amén. Y entonces es ahí cuando tú entiendes que eso es una imagen, una tipología de la relación de Jesús con su iglesia hoy, en donde cuando estemos fuertes te va a dar cosas para que tú creas en Él, palabra para que tú creas. Pero cuando tú entres a una fe muy baja, a un desánimo, tienes que confiar que Dios no te va a dejar ahí abajo y Él mismo le pedirá a su Hijo que Él te levante. Amén. Dicho de otra manera, tienes que creer desde hoy, desde antes de que llegues a ese desánimo, tienes que creer que no importa lo que pase contigo, que el día que por alguna razón, si es la menopausia, si es la andropausia, si es una circunstancia muy difícil de soportar en lo natural, no importa lo que suceda, no importa que tu fe se venga desde arriba hasta abajo, no importa, tú vas a creer desde hoy que si eso pasase, Jesús te va a rescatar. Él vendrá a rescatarte de adentro hacia afuera, no te va a dejar ahí, porque tú ya lo recibiste como Señor y Salvador y crees en su obra maravillosa de amor, justicia y favor que inmerecido. En tus tiempos de baja no te mereces que Él te dé, porque si seguimos eso de que sin fe es imposible agradar a Dios, pues si no tienes fe, ¿cómo agradas a Dios? Bueno, a Dios lo agradas porque ya creíste desde hoy que si eso te pasase, Él te va a rescatar. ¿Me está siguiendo? Y esto es maravilloso, mis amados. Como cuando pasó el ángel de Jehová por la casa de los hebreos y los egipcios, y los hebreos que pusieron la sangre en el dintel de los marcos y de las puertas, en los marcos y los dinteles de las puertas, el hebreo que puso eso en su puerta, el ángel no pasó, sin importar si por dentro la familia creía, no creía, a lo mejor nada más creía uno, los demás no creían, vivieron atemorizados, en depresión, en desánimo, no importa, pero el ángel no pasó. ¿Por qué? Porque vio la sangre de Cristo, vio el amor de Jesús, la justicia de Jesús en la puerta, y lo que pase adentro ya no importa. Cuando suceda, me explico, no es porque puedes andar sin fe, de hecho no lo puedes hacer,
Porque si tú vives bajo la gracia y recibiste a Jesús y Jesús ha vivido en tu corazón, tú vives en fe. Pero te estoy hablando de cuando tengas algún momento difícil, tienes que creer que si llegase, no te preocupes, el Señor te va a levantar. El mismo Jesucristo te va a levantar aunque tú no tengas fe. Alguien tiene que decir amén, alguien tiene que alabar al Señor. ¿Puede un amén a eso? Y luego le dice, come y bebe porque largo camino te resta. O sea, el más interesado en que Elías llegara a su destino no era Elías. Elías no sabía ni a dónde iba. Es Jesús, que si sabía que Elías tenía que llegar hasta el monte de Horeb, lo mismo que Jesús sabe hasta dónde vas a llegar con los propósitos del Señor. Y entonces Jesús está listo para levantarte, darte de comer, alimentarte directamente Él, porque Él es el más interesado en que cumplas con la visión. Y entonces Él te dice, hey, vamos para arriba, porque largo camino te resta hacia cumplir los propósitos de mi Padre. Y para eso me envió el Padre, para que yo te lleve a cumplir los propósitos de mi Padre. ¿Puedo oír un buen amén a eso? ¡Qué maravilla! Y la última reflexión. Primera de Reyes 19:9. Elías llegó después de 40 días y 40 noches de caminar. ¿Qué fuerza le dio el pan y el agua que le dio Jesús? Claro, 40 días y 40 noches. ¿Quién camina eso? Ni el más grande maratonista pudiera hacer eso. ¿Vale? Y dice, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? No sé si se alcanza a ver lo maravilloso de esta pregunta. No le está reclamando por qué está ahí. Quiere saber si él sabe qué hace, pero le dice aquí. Si Dios dice, ¿qué haces aquí, Elías? Es porque Dios está ahí también. Diferente a ve allí. Primero le digo, ve allí, yo haré que te alimenten. Pero ahora, adentro de la cueva, yo estoy aquí, le dice. Y entonces es ahí donde Elías encuentra al Señor en un silbo apacible, que es esa paz que hemos hablado y hemos enseñado, que sobrepasa todo entendimiento. Si tú quieres caminar en el Señor, tiene que ser en un entorno de paz. Huye por todos los medios que puedas de los entornos que no te dan paz. Tiene que ser en la paz del Señor, donde vas a poder construir una vida, donde vas a poder caminar hacia el propósito del Señor, donde vas a poder llegar a los propósitos que Él tiene para tu vida. Amén. Pero ahí a donde vayas, después de ser alimentado por Jesús, ya no hay allí. Ahora son aquí. Y eso es lo que tú tienes que creer. ¿Por qué? Porque, como dijimos en la primera reflexión, cuando Elías le dijo, en cuya presencia estoy, vengo de parte de Dios, en cuya presencia estoy, y tú y yo creemos que vivimos en la presencia del Señor todos los días de nuestra vida. ¿Puede dar un buen amén a eso? Así que para salir, dejar la estación del desánimo, necesitas creer en el Señor, alimentarte de Él, confiar en Él, mirar siempre al invisible, dejar de hacerle tanto caso a las circunstancias y confiar que Él te llevará, que Él te alimentará, que Él te dirigirá. Y cuando tú caminas así, caminas en reposo y paz. ¿Puede ir un buen amén a eso? ¿Alguien puede alabar al Señor allá, querida Jalapa, querida iglesia online? Podemos alabar al Señor, podemos levantar nuestras manos y dar un buen aplauso al Señor ahí donde usted está. Gloria al Señor, ¿verdad? Gloria al Padre que nos permite de verdad recibir su palabra de ánimo, de saber que Él tiene el control, Él ha tomado el control de tu corazón, Él es el capitán de tu barco, Él es el guía, Él es el que pagó por tu vida, pagó por tus propósitos, no te va a soltar, aunque tú te vayas a la estación del desánimo. ¿Me está siguiendo? Alguien tiene que creer eso, alguien tiene que adorar al Señor, y yo le invito, querida iglesia, aquí donde está, cierre los ojos y oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Te pedimos, Padre, que la unción de tu presencia, Señor, de adentro hacia afuera, avive los corazones de cada persona que está aquí escuchando este mensaje. Que si hay alguien pasando por desánimo, por tristeza, por angustia, por depresión,
por temor, Señor, cualquiera de las pasiones humanas, ahora mismo, Señor, ellos se sientan plenos y completos en ti. Y ellos reciban el alimento del Hijo de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Él directamente nos da pan y agua. Él es el pan de vida y Él es el agua viva. Y eso nos llena en nuestro interior, Señor. Padre, levanta a la persona que está ahora aquí llorando. Hay gente que va a estar llorando en este mensaje porque viene de una temporada de mucho desánimo, pero hoy el Señor está enjugando sus lágrimas, diciéndole: déjame a mí, yo te voy a llevar, cree en mí y yo te llevaré, porque largo camino te resta, dice Dios, largo camino te resta para avanzar hacia los propósitos de nuestro Dios. Padre del cielo, gracias te damos, Señor. Gracias, maravillosas gracias, en el nombre de Jesús. Iglesia en Jalapa, yo creo que se siga ministrando, que alguien tome, ministre. Vamos a la transmisión, pero quédese usted dando, y al término, platique, comparta, qué atención, qué recuerda del mensaje, para que lo pueda seguir. Hemos enseñado rumiando, meditando y sacando todo el alimento espiritual que trae cada mensaje. Así que, querida online, despedimos la transmisión. Si usted está allá también, yo le invito a que apague la transmisión, ponga una música y déjese llevar y déjese ministrar. El Espíritu Santo sabe lo que hacer ahí con usted. Él sabe que se dirigir por el Señor. Amén. Dios me los bendiga a todos los que participan en esta transmisión y en el poder hacer que lleguemos a la iglesia presencial, tanto en Veracruz como en Jalapa. De verdad, Dios les llene, les multiplique todo su servicio, todo lo que usted haga para Dios. Denle la primicia a Dios. Yo le invito a que diezme, yo le invito a que deje de temerle al Señor. Hay algunos que deben regresar a diezmar. Hágalo ahora, lo necesita usted, no Dios. Usted lo necesita. Demuéstrele a Dios que sigue creyendo en Él, ahora más que nunca. ¿Vale? Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima semana. Bendiciones.